Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas roles 3.691, 3.804 y 3.839, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto al artículo 196 ter, respecto a los roles 3.691, 3.804 y 3.839, y artículo 196 bis, en el caso del rol 3.691, todos de la Ley del Tránsito. Tiene la palabra el relator, don Manuel Puccio. Gracias, presidente. Se ha decretado vista conjunta de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los deducidos por la señora Hilde de Vos en causa 3.691, el señor Eduardo Ignacio Torres Gómez en causa 3.804 y el señor Juan Antonio Fernández Díaz en la causa 3.839. En las tres causas los requerentes impugnan por inaplicabilidad el inciso primero del artículo 196 ter, en cuanto éste suspende por un año la ejecución de la pena sustitutiva respectiva. En la causa 3.691 se pide además la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 bis en sus numerales segundo y quinto, preceptos que decretan que el sentenciador penal no puede tomar en consideración para la determinación del quantum de la pena de los delitos referidos lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal y establece reglas especiales para la determinación de las penas. Y en las causas 3.839 y 3.804 se impugna también el artículo 196 ter en su inciso segundo, en la primera parte, en la que se señala que no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216. Las tres causas fueron admitidas a tramitación y declaradas admisibles por la primera sala de esta magistratura y todas fueron suspendidas en sus gestiones pendientes respectivas. En cuanto al conflicto constitucional que se plantea, en términos generales, los requerimientos se afirma que la aplicación del inciso primero del artículo 196 ter impide precisamente que se pueda ejecutar la pena sustitutiva por el plazo de un año, tiempo por el cual el condenado deberá cumplir de manera efectiva la pena privativa de libertad. Señalan que la aplicación de estos preceptos, en términos generales, atentan contra disposiciones constitucionales, concretamente el artículo primero, el artículo quinto, inciso segundo, en relación a la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y también los artículos 6, 7 y 19, numerales segundo, tercero y 26 de la Constitución Política. Señalan que esta regla de suspensión de la pena sustitutiva por un año atenta contra la dignidad humana y también el principio de igualdad y de proporcionalidad, estableciéndose un trato desigual respecto a las situaciones de otros delitos donde no existe una regla como la que se está impugnando por medio del requerimiento de inaplicabilidad. Señalan que esta regla no cumple con las medidas de idoneidad y necesariedad por cuanto a los fines perseguidos por la regla en cuanto a la prevención del delito y la reinserción social no se estarían cumpliendo por la aplicación de estos preceptos, considerando además que la pena debe ser siempre considerada como de última ratio. Se trata además, indican los requerentes, que es una medida punitiva desproporcionada e inequitativa en relación a delitos de mayor gravedad, como vendría siendo, por ejemplo, la violación, homicidio o secuestro, en que no se suspende imperativamente la ejecución de la pena sustitutiva. Luego, en causas 3.839 y 3.804, en que se solicita además la aplicabilidad del inciso segundo del artículo 196 ter, en cuanto a este precepto impide al juez aplicar el artículo 38 de la Ley de Penas Sustitutivas, imposibilitando la omisión y posterior eliminación de los antecedentes penales. Señalan que se transgrede asimismo la dignidad humana, el principio de igualdad, el de proporcionalidad y el de resocialización, siendo la medida desproporcionada respecto a los delitos de mayor gravedad. Finalmente, en causa 3.691, la requerente señala además que la regla del 196 bis atenta contra la igualdad ante la ley por tratarse de una diferenciación arbitraria respecto de otros delitos, ya que sería el único caso de delito culposo que recibe un tratamiento diferente en la legislación. Asimismo, contra el principio de proporcionalidad y contra el debido proceso al limitar la capacidad del juez de la instancia para determinar la pena y ponderar su quantum conforme a los antecedentes de cada caso. El Ministerio Público se hizo parte de la causa 3691, respecto a la cual se presenta, y solicitando el rechazo en todas sus partes. Señala que junto con tratarse de reproches abstractos, lo que hace la requerente,
El Ministerio Público señala que no se aprecian discriminaciones y no se vulnera el debido proceso, ni se contienen en los requerimientos un punto de comparación con otros delitos que puedan determinar una diferenciación arbitraria por la aplicación a su respecto de los preceptos cuestionados. Además, la norma no afecta las potestades del juez de fondo para la determinación de la pena, lo que no obsta que los grados de aquellas sean asunto cuya definición es materia propia del legislador. En cuanto a las gestiones judiciales en que se inciden las acciones impetradas, conforme a los antecedentes que obran en el expediente respectivos, cabe señalar que en la causa 3.691, la requerente se encuentra con un procedimiento penal que está siendo seguido por el primer juzgado de garantía de Santiago. Fue acusada por el delito de conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte, delito tipificado en el artículo 196, inciso 3 de la Ley de Tránsito, pidiéndose por parte del Ministerio Público las penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo y se encuentra actualmente pendiente la audiencia de preparación del juicio oral. En causa 3.804, el requiriente fue condenado por el Tribunal Oral en lo penal de La Serena por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves, gravísimas, y fue condenado a sufrir una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y se recurrió de nulidad ante la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, estando pendiente la audiencia de lectura de fallo de dicho recurso. Por último, en el caso de autos ROL 3.839, el requerente se le imputa el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, estando pendiente la celebración de audiencia de procedimiento abreviado ante el juzgado de garantía de Iquique. Traídos los autos en relación a estas causas, se han agregado para su vista conjunta en la presente sesión de pleno, habiéndose anunciado en forma paralegal los abogados representantes de 2 de los requirentes y del Ministerio Público en la causa en que éste se hizo parte. Muy bien. En primer término, por el requirente en la causa ROL 3.691, alega la abogada doña Jimena Resco. Adelante, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación de Hilde de Vos, requiriente en la causa 3.691, solicito respetuosamente a este excelentísimo tribunal se acoja en todas sus partes el requerimiento presentado y, en definitiva, se declare que la aplicación al caso concreto de las reglas contenidas en el artículo 196 bis, números 2 y 5, y 196, primera parte, generan efectos contrarios a la Constitución. Hago mío ya lo señalado por el relator en su precisa relación a cuáles son los principios constitucionales vulnerados por la norma y en honor al tiempo de sus señorías excelentísimas, y paso entonces a describir los hechos que, atendido el control concreto a que está llamado este excelentísimo tribunal, es lo que determina en definitiva si la aplicación a estos hechos genera efectos contrarios a la Constitución. Sus señorías excelentísimas, quiero indicar para comenzar que el día 23 de enero del año 2017, la requirente Hilde de Vos, una ciudadana belga de 51 años, nunca quiso conducir en estado de ebriedad y menos provocar el lamentable resultado que se investiga en la causa en que incide este requerimiento. El día 23 de enero del año 2017, la señora Hilde, que vive en Colina, fue a la casa de su madre, también belga, su única pariente biológica que vive aquí en Chile, que vive en Curacaví. Hicieron algunos trámites domésticos y luego de desembalar recuerdos de Bélgica, comenzaron a beber espumante. Hilde sabía que no debía volver a su casa en Colina porque al día siguiente no tenía que trabajar. El día 23 de enero era un día lunes. Sin embargo, a eso de las 3:30 de la tarde empiezan a llegarle unos mensajes de WhatsApp que le alertaban de un incendio en su condominio. Ella vive en un condominio en Colina, donde ella vive sola con sus en Curacaví, donde ella vive sola con sus animales, que son 10 y ella los considera como sus hijos. Considerando la alarma nacional que vivíamos en enero, recordemos que en enero el país sufrió voraces incendios, ella se asustó muchísimo y sin considerar ni ponderar adecuadamente las circunstancias de la decisión que ella tomó en ese minuto y que hoy reconoce como la peor decisión de su vida, tomó su auto y condujo por la ruta 68 en dirección a su casa. A la altura del kilómetro 13, en la comuna de Pudahuel, perdió el control de su vehículo y impactó al vehículo de la víctima, la señora Paz Vidal Ríos, que se encontraba estacionado en la berma, y como resultado de este choque, la víctima pierde la vida. El alcotest de la señora Hilde arrojó 2,25 gramos de litro por alcohol en la sangre. Como se señaló, fue solicitado 5 años de pena de presión menor en su grado mínimo, inhabilitación perpetua y comiso del vehículo.
En relación a la imposibilidad del tribunal de bajar las penas, lo que hace es aumentar el reproche sin considerar las circunstancias particulares del autor. Y en relación al artículo 196 ter, que obliga a la imputada a permanecer un año privada de libertad, suspendiendo la ejecución de la pena sustitutiva, estimamos que se afecta gravemente la proporcionalidad en este caso concreto. Sus señorías excelentísimas, yo me voy a referir un poco a quién es Hilde. Hilde de Vos es una ciudadana belga, es doctorada en ciencias biológicas aplicadas y la empresa en que trabaja en Chile todavía mantiene el contrato vigente por la excelencia y profesionalismo que imprime en las labores que desempeña. Su área de desempeño es la transformación de contaminantes en energías sustentables y limpias, y se ha desempeñado en Hidronor. A la época de los hechos se desempeñaba en una planta de biogás en Concepción y posteriormente en un parque eólico en Arica, cosas que no pudo acceder porque estaba privada de libertad claramente. Es encargada además de las relaciones comerciales entre la Cámara chileno-luxemburguesa. Existen, y dejaré a efectos videndi para este tribunal, informes sociales y psicológicos que dan cuenta del arraigo familiar, social y laboral que registra la acusada, logrando establecer relaciones saludables y estrechas con los miembros de la comunidad. Sus señorías excelentísimas, ¿por qué en estas circunstancias mantenerla privada de libertad durante un año y además no poder considerar sus particulares circunstancias en cuanto a la irreprochable conducta anterior, que podría ser considerada como muy calificada, y un eventual 11.9 generan una infracción a la proporcionalidad? Porque la privación de libertad de Hilde interrumpe su compromiso permanente con la comunidad, entre ellas hacerse cargo del cuerpo de bomberos de su condominio, encargarse de los animales, encargarse de la transformación de energías sustentables y renovables, y al final lo que hará esta privación de libertad de aplicarse 196 ter, si es que sus señorías excelentísimas no lo declaran inaplicable, importará segregarla, aislarla y dificultar aún más la reinserción y resocialización de una persona que ya se encuentra insertada. Es cuanto puedo señalar a su señoría, solicitando se acojan todas sus partes de requerimiento. Muy bien. A continuación, en la causa ROL 3804, alega la abogada doña Francisca Eresi, también por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública, en representación de don Eduardo Ignacio Torres Gómez, solicita la inaplicabilidad del artículo 196 ter de la ley 18.290, la denominada Ley de Tránsito, por estimar que esta normativa derechamente vulnera garantías fundamentales que se encuentran en este proceso penal que se lleva en contra de mi representado, que actualmente está en etapa de veredicto del recurso de nulidad interpuesto por la defensa, que además se interpuso con apelación en subsidio por la denegación de pena sustitutiva en razón de lo que señala, por denegación en este caso y aplicación de lo que dispone el artículo 196 ter de la ley 18.290, esto es la aplicación de un año de privación de libertad pese al otorgamiento de la libertad vigilada intensiva. Es del caso señalar que estos hechos datan del día 10 de junio del año 2016. En horas de la madrugada, mi representado conducía su vehículo junto a un amigo que iba de copiloto. Ambos, según es el resultado de la investigación, en estado de ebriedad, tanto el piloto, mi defendido, como el copiloto, y se produce un accidente de tránsito en que lamentablemente el copiloto, amigo de mi defendido, don Gustavo Adolfo Arqueros Gómez, resulta con lesiones de carácter grave, con la evisceración de uno de sus ojos, de su ojo derecho, lesión de carácter grave según el servicio médico legal y que el Ministerio Público calificó de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas. Sin perjuicio de las alegaciones de la defensa en cuanto a que el resultado de lesiones no es atribuible a mi representado por la exposición imprudente al riesgo por parte de la víctima, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena sentenció a mi representado por dicho delito a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, una multa de 8 unidades tributarias mensuales, la inhabilitación perpetua para conducir y el comiso del vehículo.
Lo que se cuestiona en este debate constitucional es precisamente que se ha aplicado la norma del artículo 196 ter de la ley 18.290, que pese a la concesión de pena sustitutiva, obliga al tribunal a mantener a mi representado un año de pena efectiva en la cárcel, sin perjuicio que actualmente y desde el control de la detención se encuentra con medidas cautelares del artículo 155, particularmente el arraigo nacional. Lo cierto es que de quedar ejecutoriado el presente fallo, mi representado deberá sí o sí cumplir un año intramuros, lo que entendemos vulnera básicamente las garantías señaladas en la relación, pero particularmente el debido proceso, esto es el derecho a un racional y justo procedimiento, en la dimensión de determinar la pena justa que dice relación con la conducta de mi representado, las circunstancias concomitantes, particularmente el hecho de que la víctima sea el copiloto amigo de mi defendido y las particulares circunstancias personales de mi representado que tiene irreprochable conducta anterior y que por lo tanto entendemos mantenerlo privado de libertad por el periodo de un año, que para una persona que no ha tenido contacto criminógeno alguno es una eternidad, entendemos que vulnera principalmente el espíritu de la ley 18.216, que es la reinserción social. De esta manera, con esta norma se vulnera a nuestro juicio la facultad del juez, en este caso de segunda instancia, de determinar una pena justa, proporcional, necesaria e idónea en relación con la conducta, en lo que dice relación con el otorgamiento de una pena sustitutiva, particularmente la libertad vigilada intensiva, que es la pretensión de esta defensa. Además, en lo que dice relación con la disposición impugnada, entendemos que la imposibilidad de omitir la anotación prontuarial en el extracto de filiación de mi representado claramente tendrá efectos perniciosos también en su ámbito laboral y social, y en ese sentido entendemos también que va en contra de las disposiciones constitucionales en torno a la proporcionalidad de la pena y el principio de reinserción social que impera en relación a personas que no tienen contacto criminógeno alguno, gozan de irreprochable conducta anterior y que derechamente cometieron un error, particularmente mi representado, esa noche por estar en una fiesta y salir conduciendo bajo el estado de ebriedad junto con su amigo también en el mismo estado. Es por eso que se solicita la inaplicabilidad de la norma en los términos ya señalados. Muy bien. En último término, por el Ministerio Público, en la causa rol 3691, alega don Hernán Ferrera Leiva, también por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con su autorización, alego en la causa mencionada en la que el Ministerio Público ha pedido que se rechace el requerimiento en la parte que se dirige contra la norma del artículo 196 bis, números 2 y 5. El 23 de enero, efectivamente, la requirente de inaplicabilidad con 2.25 gramos por mil perdió el control de su vehículo y chocó a un vehículo que estaba estacionado en la berma y perdió la vida en ese acontecimiento doña Paz Vidal Ríos. Esos son los hechos de la acusación. Las cuestiones que están en juego acá tienen que ver justamente con el ilícito que se ha cometido en este caso, producto de los hechos y las características que éste tienen, de acuerdo a lo que hemos expresado. Hemos pedido que se desestime el requerimiento respecto de esta norma por diversas razones, pero principalmente porque en nuestro concepto la disposición legal, persiguiendo en este caso mantener la pena dentro de los rangos que ha señalado la propia ley, nos parece que es un fin que en este caso es lícito y nos parece además que el legislador tiene facultades de acuerdo a la Constitución para adoptar dicha determinación. No nos parece, ni concordamos evidentemente, y hemos hecho fuerza en contra a la idea de que esto disminuye la posibilidad de que el juez, ¿no es cierto?, establezca o determine la pena. Hay que recordar que este delito tiene una pena que parte entre años y un día y termina en 10 años. Es decir, hay un rango temporal para ponderar efectivamente las circunstancias concretas o particulares, medirlas, tasarlas y finalmente determinar la pena que concretamente le pudiera corresponder a esta persona. Pero fundamentalmente hemos hecho valer los numerosos fallos de este tribunal, no solo en esta norma, sino en lo que se refiere al artículo 17b de la Ley de Control de Armas, al artículo 449 del Código Penal,
rol 3399-2017 de hace unos días, y particularmente las dos sentencias que respecto de este mismo precepto desestiman los cuestionamientos planteados prácticamente en los mismos términos que los que aquí estamos discutiendo, que corresponden a los roles 2897 de 2015 y 3270 de 2017. Razones todas por las cuales solicitamos, como lo hicimos en nuestra presentación, que se rechace el requerimiento en la parte que apunta contra el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito. Muchas gracias, señor presidente. Señoras ministras, señores ministros, preguntas que hacer. La ministra, señora Peña. Gracias, presidente. Con su venia, una pregunta a la abogada de la Defensoría Penal Pública en la causa que ella viene a defender, que es el rol 3804. La verdad es que la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, que corre agregada concretamente, aquí estoy mirando a Fojas 78, le ha sustituido a su defendido la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada intensiva. Le ha sustituido, lamentablemente en las piezas de proceso no consta cuál era la medida cautelar a la que estaba afecta anteriormente. Según el acta de la audiencia, señor Adelante, presidente. sí. Según el acta de la audiencia de control de la detención, desde la misma audiencia estaba con arraigo nacional. Con arraigo nacional. ¿Y eso usted tiene la fecha ahí? ¿Desde cuándo era? Desde la fecha, pasó control el mismo día de los hechos, 10 de junio de 2016. Perfecto. Gracias. Muy bien. Terminada esta parte de la audiencia,